Dios les bendiga. Les doy la cordial bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra de hoy domingo. Y en esta ocasión quiero darles un saludo desde nuestra casa, desde nuestro templo, Adoración Eterna, para toda la iglesia. Es como un anticipo de que estamos pronto a abrir las puertas nuevamente para que usted nos visite y podamos, guardando las recomendaciones establecidas por las autoridades, volver a hacer nuestras reuniones presenciales. Así que estamos muy cerca y estamos preparándonos para que eso sea cuanto antes posible. Hoy quiero compartir una palabra de mucha bendición. El tema es el juzgar a los demás. El texto, Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 38. No juzguéis y no seremos juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oramos. Padre, gracias por la bendición de poder nuevamente reunirnos alrededor de la mesa que tú preparas con el pan de vida. Tu palabra es pan de vida. Y hoy lo tomamos con corazones mansos y agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. El juzgar a los demás no nos conviene. Lanzar juicio contra los demás tiene efecto boomerang. O sea, se devuelve a la persona que juzga. El boomerang es un arma que usaban los aborígenes australianos para cacería. Tiene forma de una V abierta y era lanzada como un frisbee. Golpeaba el objetivo y regresaba a las manos del que lo lanzó. Y Jesús enseñó en el Sermón del Monte acerca del juzgar a los demás. Veamos la versión Nueva Traducción Viviente del mismo texto que leímos en la introducción. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Lucas 6, 37 al 38. La última canción que grabó el grupo The Beatles, un grupo famoso de música secular americana o anglosajona. Me llama la atención el texto que dice al final, el amor que tomas es igual al amor que das. Yo estoy seguro que lo tomaron de este pensamiento que Jesús dio en el Sermón del Monte. Al final, el amor que tomas es igual al amor que das. Si en vez de dar juicio, damos amor, recibiremos amor en una medida apretada, remecida, desbordante, derramada. Curiosamente, las palabras que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, 37 y 38, específicamente 38, se usan frecuentemente para ministrar ofrendas en las iglesias. Y yo reconozco que yo también lo hice en una época. Y pido perdón por el mal uso del texto. Porque ese texto no tiene nada que ver con ofrendas, con finanzas. El texto está relacionado con el juzgar a los demás. Juzgar a otros es fácil,
pero peligroso, porque tiene efecto boomerang, se devuelve. El objetivo de juzgar a otros. ¿Por qué la gente juzga al prójimo? Al juzgar a otros, el objetivo es elevarnos a nosotros mismos por encima del abatido descalificado. Ahora bien, el objetivo se logra, pero no de la manera que nos gustaría que fuese. El juicio nos eleva a la condición de exaltado descalificado, a la misma distancia de Jesús. El abatido descalificado y el exaltado descalificado se encuentran a la misma distancia de Jesús. El común denominador es descalificados, tanto el que se exalta como el abatido. Aunque la categoría del exaltado descalificado es más alarmante. Jesús vio esperanza para los cobradores de impuestos y los pecadores, o sea, para los abatidos descalificados. Pero para los escribas y fariseos, o sea, los exaltados descalificados, el Señor tenía muy poca estima. A los exaltados descalificados les dice en Mateo 23, versículo 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fue una palabra muy fuerte, ¿no? Y a los abatidos descalificados Jesús les dice, Mateo 21, 31, hace referencia de ellos diciendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Amado, amada que escuchas esta palabra, en el centro del corazón de Dios hay una cruz, no juicio. Por lo tanto, en el centro del corazón de los hijos de Dios debería ser igual. Antes de juzgar, debo preguntarme, ¿debo hacerlo? Cuando Pedro preguntó a Jesús sobre el final de la vida de Juan, el Señor le dijo, ¿qué a ti? Juan capítulo 21, verso 22. Estoy refiriéndome al momento en el cual Jesús restaura a Pedro, después de haber hecho una multiplicación, una pesca milagrosa por segunda vez. Habían desayunado, recuerdan el mensaje de hace una semana, habían desayunado en la orilla del mar y Jesús se aparta con Pedro y restaura a Pedro en el ministerio y al final le dice, Pedro, al comienzo cuando eras joven te vestías y te ceñías, ibas a donde querías, pero al final, cuando ya seas viejo, otros te van a ceñir y te van a llevar donde tú no quieres. Y esto era una manera de explicarle la forma como él habría de ser sacrificado, refiriéndose a la muerte de Pedro. Y Pedro le dice, ¿y qué de este? Porque Juan iba caminando detrás de ellos a la orilla del mar. ¿Y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y eso qué te incumbe? ¿Qué a ti? Antes de analizar críticamente la vida de otro, debo preguntarme, ¿eso qué me incumbe a mí? La mayoría de las veces, lo que yo veo y oigo no tiene nada que ver conmigo. De modo que mi responsabilidad debe ser tomar la pala y sepultarlo y dejar de propagarlo por todo el reino. No podemos ignorar la obra de la cruz, que es un acto de amor por todo el mundo.
y que en el cielo posiblemente vamos a encontrarnos con algunos abatidos descalificados que fueron también redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Ser conforme al corazón de Dios, como se dijo de David, es una muy alta honra. La voz de Dios nunca ha sido juzgadora contigo, nunca ha sido juzgadora conmigo, sino una voz llena de amor. La medida de la actitud juzgadora que manifiesta un discípulo es directamente proporcional a la distancia que lo separa del amor de Cristo. Yo quiero repetir eso y subráyalo aquí, por favor. La medida de actitud juzgadora que manifiesta un discípulo es directamente proporcional a la distancia que hay entre el discípulo y el corazón amoroso del Señor Jesucristo. Los discípulos de Jesús deben actuar como su maestro. Quiero leer ahora un texto en Lucas 9:54 que dice: al ver esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jacobo y Juan eran llamados Boanerges, hijos del trueno, y tenían ese nombre por su temperamento como que explosivo. Y en una oportunidad necesitaban llegar a Jerusalén y querían pasar por Samaria, quizás para cortar camino, pero los samaritanos se lo impidieron. Porque los vieron como con intenciones de llegar a Jerusalén. Y por esas rivalidades que había en esa época, los samaritanos dijeron: no, por aquí no pasan. Entonces Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, Jesús, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otra oportunidad los discípulos estaban en el huerto de Getsemaní la noche que Jesús fue prendido, y ocurrió también algo bien interesante. Y de esa actitud segunda, yo saco esta frase: los discípulos no deben herir, sino sanar. Los discípulos del Señor no deben herir, no debemos herir, debemos sanar. Dice el texto en Lucas 22, verso 49 en adelante: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En otra versión dice que fue Pedro. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Los discípulos del Señor debemos actuar como nuestro maestro, no herir, sino sanar. No maldecir las almas, sino salvar las almas. Hagámonos la pregunta pertinente: ¿por qué un discípulo juzga a otro que ha caído? Casi todos los creyentes comienzan bien, experimentando el amor de Dios y de los hermanos de la fe. Eso es lo que comúnmente llamamos el primer amor. Pero pasando el tiempo, algunos olvidan ese amor inmerecido de Dios, que es el que nos sostiene. Olvidamos que no son nuestras habilidades ni nuestro esfuerzo, sino el inmenso e incondicional amor de Dios que nos sostiene.
y empezamos a robarle la gloria al Señor y creemos que nos sostenemos por nuestro esfuerzo o por nuestras obras. Y cuando vemos a un discípulo caído, a un consiervo caído, lo juzgan. Si te hubieses desempeñado mejor, no habrías caído. Estás cosechando lo que sembraste. Y se exaltan a sí mismos porque no han caído. Pero no se dan cuenta que si no han caído, es porque Dios los tiene sostenido con su diestra. Dios suelta al que juzga al caído. Cuando Jesús enseñó la parábola del publicano y del fariseo que oraban en el templo, nos da una clarísima lección. En Lucas 18, verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados, es mejor dejar que Dios juzgue y no nosotros. Si juzgamos nosotros, juzgaremos equivocadamente, porque hay mucho que no sabemos, como por ejemplo lo que hay en el corazón de la persona juzgada. Lo que nos conviene como discípulos del Señor es ser misericordiosos con los débiles, tener un espíritu de mansedumbre, ser restauradores. Tratemos a los demás de la misma manera como nos gustaría ser tratados si algún día nosotros caemos. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso también es efecto boomerang, pero positivo. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es pan de vida. La atesoramos en nuestro corazón. Espíritu Santo, siémbrala y ayúdanos a vivir por ella, a caminar por ella, a actuar y a relacionarnos por la palabra que hemos recibido de Dios. Yo bendigo a una iglesia que hoy se levanta con un espíritu de mansedumbre, de misericordia, de amor al prójimo. Que en este mes que se celebra por muchos lugares, fiesta de amor y amistad, de verdad demos luz al mundo, seamos sal de la tierra, seamos instrumento de reconciliación. En un país que se convulsiona por los odios, por las rivalidades, por la falta de solidaridad, por la corrupción. Oh Padre, ayúdanos a ser luz y sal de la tierra. Bendecimos a tu iglesia en esta temporada y te damos gracias por cada familia, por cada discípulo del Señor conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús los bendecimos y todos decimos amén y amén. El Señor les dé un resto de semana de victoria en Cristo Jesús. Dios te bendiga.